Ella solo es una mesera. La voz de mi padre resonó por todo el salón como un disparo, y por un instante solo uno el tiempo pareció detenerse. Las luces doradas del salón de bodas titilaron sobre las copas de cristal, las risas quedaron suspendidas en el aire, como un eco atrapado, y las palabras de papá se clavaron en mi pecho con la misma violencia de un puñal bien dirigido. Solo una mesera. Ni siquiera dijo mi nombre. No Lidia, no mi hija, solo la mesera. Como si fuera una empleada más que servía champán en la boda de mi prima Miranda. Pero yo no estaba sirviendo champán. Estaba sentada en la mesa número 12, alejada de la pista de baile, de los centros de atención, rodeada de tíos lejanos que ni siquiera recordaban cómo me llamaba. Llevaba un vestido negro sencillo que había comprado por 30 euros en internet, el único que tenía que no llamaba demasiado la atención, porque ese siempre fue mi papel, no llamar la atención. Ser invisible, la hija artista, la decepción de la familia Kellerman. Miranda la perfecta, la del vestido de novia, como sacado de una portada de revista, sonreía como una princesa en su cuento de hadas. Mi hermana Victoria, vestida de diseñador y con marido millonario a su lado, se pavoneaba como siempre. Y papá, con su smoking hecho a medida, copa de whisky en mano, estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, humillarme con elegancia. Es una chica brillante, tenía tanto potencial, pero ya sabéis cómo es esta generación, decía con un gesto exagerado. Sin ambición, sin metas reales. Sirve cafés en un bar del centro. Y tan contenta. Los invitados a su alrededor asintieron compasivos y condescendientes, como si les hablara de una causa perdida. Sus miradas volaron hacia mí, mezcla de lástima, desprecio y juicio. Yo solo bajé la mirada y apreté la mandíbula. No era la primera vez, ni sería la última. 5 años aguantando esto. 5 años siendo la nota disonante en cada cena familiar, la que eligió el camino equivocado, la oveja negra con sueños imposibles. Lo que no sabían es que justo en ese instante, en el fondo de mi bolso, mi móvil acababa de vibrar con un mensaje que podría haber silenciado a todo ese maldito salón. Disney acaba de confirmar el acuerdo de la trilogía. 45 millones. Eres una estrella, Marcus. Mi agente. Respiré hondo. Guardé el teléfono. Sonreí. Porque esa noche iba a ser inolvidable. Pero antes de que todo explotara, antes de que el salón se convirtiera en un campo de batalla emocional, hubo algo más. La cena. Un festín para 200 invitados. Filetes jugosos, ensaladas gourmet, copas infinitas de vino francés que yo no podía permitirme. Sentada entre la tía abuela Dorotea, que cada 10 minutos me preguntaba si seguía soltera por elección o por tus decisiones, y mi primo Blake, un banquero junior que acababa de descubrir el mundo y se creía el oráculo del capitalismo, tuve que tragarme literalmente cada palabra. El problema con los campos creativos, dijo Blake cortando su solomillo como si diseccionara la economía mundial, es que no tienen futuro, ni estabilidad ni ingresos constantes. ¿Quién quiere vivir así? Yo asentí con esa sonrisa educada que una se pone cuando lleva años escuchando el mismo discurso. No le dije que con 3 horas de grabación de voz para la serie más vista de Netflix ganaba más de lo que él facturaba en 6 meses. No valía la pena. Y entonces llegó él, papá, flotando por entre las mesas, con su copa de whisky, con esa sonrisa encantadora que usaba para cerrar tratos y romper corazones. Se acercó a nuestra mesa, y aunque fingió no mirarme, se sentó justo al lado. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con ese tono que usaba antes de soltar veneno. Le decía a Lidia que ya es hora de que se asiente, comentó la tía Dorotea metiendo cuchara como siempre. Sí, bueno, respondió él suspirando como si le pesara mi mera existencia. Todos hacemos elecciones. Algunos elegimos responsabilidad, éxito. Otros, movió la copa en mi dirección sin mirarme. Elegir servir lates a universitarios sin rumbo. Una carcajada seca escapó de alguien en la mesa de al lado. Otra mesa enmudeció. Todos estaban escuchando, todos estaban esperando, y yo me hervía por dentro. Mi hermana Victoria se sumó al escarnio junto a su esposo Trevor. Hemos intentado ayudarla durante años. Hay empresas farmacéuticas que estarían encantadas de tener a alguien con su formación, dijo ella, como si yo fuera una inversión fallida. Y entonces, como si el universo se aburriera del drama familiar
y quisiera cambiar de canal. Miranda, la novia perfecta, gritó desde la mesa principal. Alguien aquí ha visto Mystic Realms en Netflix, es increíble. Todos se giraron. Miranda, eufórica, alzó su móvil y empezó a reproducir un clip, y entonces se oyó mi voz. En las sombras de montañas antiguas donde la magia fluye como ríos de luz, la voz de Luna, la heroína animada, la guerrera que había conquistado corazones en todo el mundo, una voz que conocían millones, que había sido doblada a más de 30 idiomas, que había ganado premios. Mi voz. La tía Dorotea frunció el ceño. Blake ladeó la cabeza. Esa voz me suena. Miranda rebuscó en su móvil buscando más clips, más datos. El murmullo crecía. Luna esto, Luna aquello. Que si la actriz era un misterio, que si había ganado millones, que si Netflix la consideraba su joya. Yo seguía callada. Papá, mientras tanto, todavía hablaba. Todavía decía que no tenía enfoque, que me faltaba ambición, que era una decepción. Hasta que Miranda me miró, fijamente. Espera un momento, susurró. Y entonces lo dijo. Di algo, lo que sea. Las mesas se silenciaron. Las miradas se clavaron en mí como agujas. Papá frunció el ceño. Victoria parpadeó. Decir que pregunté con mi voz normal. Miranda palideció. Dios mío, eres tú. Tú eres Luna. Silencio. Repite la frase. La de las montañas rogó. Respiré hondo. Sabía que en ese momento todo cambiaría. En las sombras de montañas antiguas dije dejando que la voz saliera con la misma fuerza, la misma cadencia, el mismo poder con el que había conquistado pantallas. El silencio fue absoluto. Miranda dejó caer el móvil. Papá dejó la copa a medio camino. Victoria soltó el tenedor. Y por primera vez en 5 años todos me miraron. De verdad, no como a una fracasada, sino como a alguien que había construido un imperio sin que ellos lo notaran. Y lo mejor de todo es que yo había decidido cuándo contarlo. ¿Cómo es posible? La voz de Victoria fue la primera en romper el silencio, aguda, incrédula, temblorosa. Miranda seguía con los ojos desorbitados, su móvil temblando en la mano, mientras navegaba por artículos, clips, de entrevistas, premios y cifras escandalosas. El nombre de Luna aparecía una y otra vez junto al mío. Bueno, al nombre artístico, que llevaba 5 años ocultando Lidia Vega. Mi padre, mientras tanto, se había quedado inmóvil, como si alguien le hubiera desconectado de la realidad. Su copa de whisky seguía en el aire, suspendida a medio camino hacia sus labios. Los murmullos crecían. Las mesas vecinas giraban sus sillas hacia nosotros ya sin disimulo. Algunos sacaban sus teléfonos. Otros me señalaban. Uno incluso susurró, «Es ella, la de la voz». Y entonces, la pregunta llegó cargada de veneno envuelto en incredulidad. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Linda, mi madrastra, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Cómo pudiste esconder esto?». La miré, y por un instante quise reír. ¿Cómo había podido esconderlo? ¿Cómo habían podido no verlo? 5 años. 5 malditos años sentada en sus mesas, tragando comentarios pasivo-agresivos, soportando sermones, desprecios, miradas de decepción. 5 años escuchando cómo destrozaban mis decisiones sin jamás preguntar qué estaba haciendo realmente. Mi voz, mi trabajo, mis logros. No era que los ocultara, es que nadie se interesó por descubrirlos. Porque nunca preguntaron, dije por fin, mi tono más firme de lo que esperaba. Porque durante 5 años se dedicaron a juzgarme sin molestarse en entenderme. Porque todos asumieron que si no hacía lo que ustedes consideraban correcto, entonces estaba perdida. Victoria resopló. Lidia, no exageres, solo intentábamos ayudarte. Ayudarme reí y esta vez sí fue una risa amarga. Me humillaban, me miraban con lástima. Hoy mismo papá me llamó mesera delante de todo el salón. No fue con mala intención, respondió él por fin reaccionando. Solo estaba siendo realista. ¿Realista?, le interrumpí. ¿Y qué es lo real para ti? ¿Trajes caros, concesionarios de coches, cenas de negocios? Le sostuve la mirada, por primera vez en años sin miedo. Papá, mientras tú hablabas de lo decepcionada que estabas de mí, mi voz sonaba en televisores de 70 países. Mientras me señalabas como un ejemplo de fracaso, yo cerraba acuerdos con Disney, Netflix y Universal. Yo construí un imperio desde mi estudio de grabación, y lo hice sin dejar de trabajar en la cafetería porque me gusta el contacto humano, porque no todo en la vida se mide en números. ¿Y qué números estamos hablando?, preguntó Blake,
su lado banquero, despertando como tiburón oliendo sangre. Saqué mi móvil. Abrí la aplicación del banco y le mostré la pantalla. La tía Dorotea se atragantó con su mousse de chocolate. Linda palideció. Papá se inclinó hacia adelante como si no pudiera creer que los ceros eran reales. «Esto es real», susurró. «Y eso fue antes del contrato de Disney», añadí. «Antes del spin-off de Luna. Antes de la propuesta de expansión al universo animado. Si todo sigue su curso, firmaré el contrato de doblaje más grande en la historia del entretenimiento». «¿Cuánto?», dijo Victoria apenas en voz baja. 200 millones, 10 años, más porcentajes. Un silencio denso como el plomo descendió sobre la mesa. «Pero tú vivías en un estudio», dijo Linda confundida. «Llevabas ropa de segunda mano, tenías un Honda viejo. Porque no necesito más. Porque no quiero más. La riqueza que tengo no me define. Me define lo que hago, lo que creo». La niña que juega con una muñeca de Luna en Guatemala, el niño en Madrid, que me escribe cartas agradeciendo por darle una heroína con la que identificarse, eso me define. Miranda tenía los ojos brillantes de emoción. «Eres Luna», susurró. «Mi prima es Luna», y nadie se dio cuenta, recalqué sin suavizar, porque estaban demasiado ocupados encajándome en una caja. Papá se pasó la mano por el rostro, como si intentara despertar de una pesadilla. «¿Pero por qué no lo compartiste antes, Lidia? ¿Podrías habernos dicho? Hubiéramos estado orgullosos». Mi sonrisa fue triste. ¿Orgullosos? De verdad, si ni siquiera respetaban mi decisión de estudiar actuación. Me dijiste que era una pérdida de tiempo, que el arte no alimenta, que acabaría mendigando. Papá se removió en su asiento. Blake miraba su servilleta. Victoria fingía revisar el menú. Yo seguí. No se trataba del dinero, ni de la fama. Se trataba de que nunca me vieron. Me miraban, pero no me veían. No preguntaron qué hacía. No les importó mi felicidad, solo que no seguía su molde. La tía Dorotea rompió el silencio. «Yo quería ser cantante», dijo de pronto. «Pero me dijeron que era inestable, poco realista». Me hice secretaria. Todos la miraron atónitos. Nadie sabía eso. «Tienes razón, Lidia», añadió con la voz entrecortada. «A veces uno se calla tanto que olvida que tiene voz». Un nudo me apretó la garganta, pero no lloré. No ahora, no aquí. La fiesta siguió, pero algo se había roto, o mejor dicho, algo se había revelado, como un espejo limpio después de años de polvo. Durante el baile, papá se acercó, más despacio que antes, más humano. Lidia dijo, no sé qué decirte. «No digas nada». «Sí tengo que hacerlo. Fui un imbécil, y lo peor es que ni siquiera sabía cuánto». Lo miré, ya no como a mi verdugo, sino como a un hombre con miedo. Miedo de haber perdido algo irrecuperable. «¿Sabes qué fue lo peor, papá?», dije. «Que nunca preguntaste si era feliz». Él cerró los ojos. «Pensé que estabas desperdiciando tu vida, y yo pensé que estabas salvando la mía». Nos quedamos en silencio. La música sonaba suave. Parejas giraban bajo las luces doradas. Entonces sonó mi móvil. El número era familiar. «Disney». Me alejé unos pasos, contesté. «¿Lidia habla Jennifer de Disney Animation?» «Sé que estás en un evento familiar, pero tenía que avisarte. El spin-off de Luna fue renovado por otra temporada antes de salir al aire. ¿Y hay algo más?» «Sí, queremos que Luna conecte todo nuestro universo animado. Como un MCU, pero versión animada. 10 años de historias, y queremos que tú seas el centro. Y el contrato, 200 millones. Más beneficios por merchandising y licencias». Tragué saliva. «Estoy interesada». «Perfecto. Lo hablamos con Marcus el lunes. Felicidades, estrella». Colgué. Cerré los ojos un instante. Luna. 200 millones. Mi voz. Mi verdad. Mi historia. Y esta vez por fin la estaban escuchando. Aquel salón de bodas con sus candelabros brillando como soles en miniatura, y los meseros sirviendo copas de champán que yo solía evitar por precio y orgullo, se convirtió de pronto en un escenario. Solo que esta vez yo era la protagonista y no porque quisiera serlo. No había focos, no había aplausos, solo miradas, algunas cargadas de asombro, otras de vergüenza, y algunas como la de mi padre estaban tan vacías como las palabras que me había lanzado durante años. Después de la llamada de Disney, no volví a la mesa. No podía. Mis piernas me llevaron a la terraza del hotel sin que lo decidiera. Necesitaba respirar, huir del aire sofocante, de las apariencias, del murmullo de familiares
que de pronto querían conocerme, de la sensación punzante de haber esperado demasiado por algo que nunca debí mendigar respeto. Apoyé las manos en la barandilla mirando la ciudad encendida. Era hermosa, sí, pero también era cruel. Era la misma ciudad donde lloré sola en mi estudio la primera vez que una audición no salió bien. La misma donde celebré mi primer contrato, doblando una serie infantil mientras comía ramen instantáneo en pijama. Nadie lo vio. Nadie lo celebró conmigo. Y ahora, todos querían una parte de mí. Escuché pasos detrás. Lo supe antes de verlo, era papá. ¿Puedo? No respondí. Él se acercó, dejó un silencio cómodo entre nosotros. Lo llenaba todo ese silencio. Llenaba los años de distancia, los abrazos nunca dados, las frases nunca dichas. Cuando eras niña, dijo sin mirarme, me llevaste un dibujo de una heroína con una capa púrpura. Decías que querías ser ella cuando crecieras. Lo recuerdo. Yo te dije que no era un trabajo real. También dijiste que el arte no pagaba facturas. Asintió sin defenderse. Me equivoqué. Suspiré. Lento. Largo. Papá, ¿sabes cuál fue el verdadero dolor? ¿Cuál? No fueron tus palabras, ni siquiera las humillaciones. Fue que nunca preguntaste, nunca te interesaste, jamás me llamaste para decir, ¿cómo va lo tuyo? Solo te acercabas para decirme que estaba haciendo todo mal. Él me miró por fin, y en sus ojos había algo que nunca había visto: culpa. Tenía miedo, confesó. No, miedo de que fracasaras, miedo de que te rompieras por perseguir algo tan inestable. Pensé que si te presionaba para cambiar de rumbo, te estaría protegiendo. Y así es como se protege a una hija, tachándola de inútil, convirtiéndola en la burla familiar. Bajó la cabeza. No, así es como se destruye a alguien que uno ama, y me odio por ello. Un silencio pesado cayó entre nosotros, pero esta vez no era hostil, era la pausa antes del perdón, aunque aún no sabía si estaba lista para darlo. Papá, durante 5 años fui invisible para ustedes. Me miraban y veían un error, pero yo estaba creando algo grande, en silencio, porque no confiaba en que mi familia pudiera entenderlo. Él tragó saliva. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Hoy por primera vez te vi de verdad, Lidia. Eso dolió, porque era cierto. 5 años haciendo magia con mi voz, dando vida a mundos enteros, haciendo llorar a niños, reír a padres, vendiendo esperanza con cada palabra que grababa. Y mi familia no tenía idea, ni les importó. Regresé al salón ya tarde cuando la música envolvía todo como una niebla dulce. Parejas giraban en la pista de baile. Miranda, radiante, estaba repartiendo abrazos y agradecimientos. Me vio y corrió hacia mí. Tienes que firmarme algo. Eres Luna, eres mi prima y eres Luna, gritó con la emoción de una niña. Reí, esta vez de verdad. Claro, pero solo si prometes no decírselo a todo Internet todavía. Lo juro, levantó la mano como si hiciera un voto solemne. Unos minutos después, mientras conversaba con Miranda y algunas de sus amigas que querían saber cómo era trabajar con Disney, sentí otra presencia. Esta vez fue Victoria. La vi venir. Tacones perfectos, vestido ajustado, cabello planchado sin una sola hebra fuera de lugar. La reina del deber ser, solo que ahora por primera vez parecía incómoda. Lidia, ¿podemos hablar? Asentí. La seguí hacia un rincón más tranquilo. Ella respiró hondo. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué exactamente? ¿Por decir que yo desperdiciaba mi educación? ¿Por decirle a mamá que yo era una vergüenza? Por todo eso, y más. La miré, no con rencor, sino con la serenidad de quien ya no necesita la validación de nadie. ¿Sabes qué dolió más, Victoria? Que tú también tenías sueños, pero renunciaste a ellos para casarte con un apellido importante, y me odiaste a mí por seguir los míos. Ella se quedó muda, bajó la mirada. Siempre tuve envidia de tu coraje, murmuró. Eso no lo esperaba. Yo soñaba con escribir novelas, continuó. Pero papá dijo que era una pérdida de tiempo, que debía estudiar algo serio, como administración. Así que lo hice. Me casé con Trevor. Tengo la casa, el coche, el club social. Y aún así, todas las noches me pregunto quién sería si hubiera tenido tu valor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino porque por fin alguien lo decía en voz alta: el precio de encajar también es altísimo. Todavía puedes escribir, Victoria. Quizás lo haga. Nos abrazamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era solo mi hermana, sino mi aliada. A medida que la noche se apagaba
y los últimos invitados salían del salón, me encontré de nuevo con Linda, esta vez sin máscaras. Lidia dijo: «Nunca me interesé por ti, no porque no me importaras, sino porque no sabía cómo acercarme sin sentir que te comparaba con Victoria. Siempre lo hiciste igual, lo sé, pero hoy te escuché hablar y me hiciste pensar sobre mis propios sueños, sobre cómo trato a mis hijastros, sobre cómo juzgo lo que no entiendo». No le dije nada, solo la escuché, porque a veces el mayor acto de poder es escuchar a quien nunca te escuchó. Cuando finalmente salí del hotel, el aire fresco me recibió como una promesa. Papá esperaba junto al ballet su Mercedes brillante bajo las luces. A su lado, mi Honda Civic humilde, confiable, suficiente. «¿Te llevo a casa?», preguntó. «Prefiero manejar yo, pero gracias». Asintió. Antes de subir a su coche se giró. «Estoy orgulloso de ti, no por los millones, por tu coraje, por saber quién eras cuando todos los demás no lo sabíamos». Sonreí. «Gracias, papá. ¿Y la próxima reunión familiar? Tú vas en la cabecera». Reí, no por el gesto, sino porque por primera vez sentí que mi lugar en la mesa era realmente mío. Mientras manejaba de regreso a mi estudio, el móvil vibró con mensajes de primos, tíos, incluso vecinos que ahora descubrían quién era. Fotos de muñecas de Luna Links, de entrevistas, emojis de asombro. Pero hubo uno que me hizo llorar de verdad. «Gracias por hacer de mi boda algo inolvidable. Mi sobrina dice que Luna es su heroína. No sabe que su heroína es mi prima, Miranda». Sí, mi voz había tocado millones. Pero esa noche lo más importante fue que por fin tocó a mi familia. La noche siguiente no dormí. Cerré las cortinas de mi apartamento estudio. Apagué las luces y me senté en el suelo en pijama, rodeada de tazas con restos de té frío y hojas de guión a medio leer. Afuera, la ciudad seguía su rutina: claxones, risas lejanas, motores impacientes. Pero en mi cabeza solo había una escena repetida en bucle: mi padre levantando la copa, apuntando hacia mí y diciendo: «Solo es una mesera». No importaba cuánto dinero tuviera, cuántos contratos hubiera firmado, cuántos premios me hubieran dado. Ese momento, esas palabras dolían como si tuviera 5 años otra vez. 5 años, sí. Cuando dibujé por primera vez a una heroína con capa morada y se la mostré a papá con ilusión. «Mira, es Luna», le dije. «Qué linda», respondió. «Pero no pierdas el tiempo con tonterías». Tonterías. Así me llamó él. Así me llamaron todos. Mis sueños siempre fueron tratados como excentricidades, caprichos, desvíos vergonzosos que debían ser corregidos cuanto antes. Mientras otros niños recibían clases de piano, de pintura, de actuación, yo tenía que esconder mis libretas debajo del colchón. Solo me dejaban jugar si sacaba 10. Y no bastaba con sacar 10. Había que ser útil, ser alguien. Y ahora la mesera firmaba el contrato de doblaje más grande del planeta. Pero no podía dejar de preguntarme, ¿por qué me dolía tanto todavía? A la mañana siguiente me acerqué a la cafetería, la misma donde trabajaba 3 mañanas a la semana, por gusto, por rutina, por amor a la gente real. Nadie allí sabía que yo era Luna, ni el dueño, ni los baristas, ni los clientes. Bueno, el dueño era yo, pero también eso lo había mantenido en secreto. Y sin embargo, ese lugar me había sostenido en los peores días. Cuando me rechazaban de estudios, cuando pasaba semanas sin contratos, cuando me sentía invisible. Allí al menos tenía rostros que me saludaban con afecto, que no juzgaban si llevaba ojeras o la misma sudadera 3 días seguidos. Entré, olía a café recién hecho y a pan dulce. Sonreí, saludé, me puse el delantal. Y por un instante volví a ser Lidia la barista. No la estrella, no la heroína, solo Lidia. Pero apenas llevaba 5 minutos sirviendo pedidos cuando alguien entró con paso decidido. Su silueta me resultó familiar. Desde el primer segundo, traje gris, mirada inquieta, manos sudorosas. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó, ignorando la fila, ignorando los murmullos de los clientes que lo observaban con curiosidad. Me quité el delantal, lo llevé a la trastienda. «¿Qué haces aquí?». «No podía esperar, tenía que verte. A solas». «¿Para qué? ¿Para justificarte otra vez?». «No, para contarte algo que nunca dije». Me crucé de brazos, esperé. Cuando tu madre se fue, empezó la voz apenas un susurro. Yo no sabía cómo criar a 2 hijas. Me metí en el trabajo, en los negocios, en otras mujeres. Y tú,
Tú te hiciste pequeña, silenciosa. Su voz se quebró. Pensé que si te empujaba, si te exigía, si te obligaba a seguir una ruta segura, te estaría salvando. Pero solo logré que te sintieras sola, invisible. Me quedé callada. Por dentro una parte de mí quería correr. Otra quería gritarle, otra quería abrazarlo. El otro día cuando dijiste, nunca preguntaron si era feliz, me golpeó como un tren. Porque era cierto, no lo hice, nunca lo hice. Se pasó la mano por el cabello, el mismo gesto de siempre, solo que esta vez no era arrogancia, era culpa. He sido un padre de mierda, Lidia. Lo miré, y por primera vez vi al hombre detrás del ídolo roto, al tipo que no sabía cómo amar, que confundió el éxito con protección, el control con cariño. No necesito que te castigues, dije por fin. Necesito que empieces a verme. Te veo, respondió. Ahora sí, te juro que sí. Ese mismo día volví a casa con una sensación extraña, como si hubiera exorcizado un fantasma, como si por fin la niña que fui hubiera tenido una oportunidad de hablar. Abrí el portátil. Tenía correos de periodistas, agencias fans. Todos querían una entrevista. Todos querían la historia secreta de la actriz millonaria que trabaja en una cafetería. Pero no les respondí. Aún no. En cambio abrí una carpeta vieja, la de mis dibujos de infancia escaneados. Y ahí estaba ella, Luna, la original, con su capa morada, sus ojos decididos, sus botas plateadas. Esa era yo, la niña que creía en la magia. Cerré los ojos y lloré, no por tristeza, por alivio. La siguiente semana fui invitada a un evento privado de Netflix para celebrar el éxito de Mystic Realms. Llegué con un vestido azul, noche sencillo, pero elegante. Nada de marcas ostentosas, nada de brillos innecesarios. Cuando entré, vi a directores, productores, actores. Todos se giraron. Todos sabían quién era yo. Uno de ellos, una leyenda del doblaje, se me acercó y dijo, «Tu voz ha cambiado el estándar de esta industria». Agradecí con una sonrisa, y entonces, como si el universo quisiera cerrar un ciclo, alguien me tocó el hombro. Era Dorotea, la tía abuela, que solía decirme que el arte no servía para nada. «Solo quería decirte», susurró con los ojos humedecidos, «que me hiciste recordar a la mujer que quise ser». No supe qué decir, solo la abracé. Esa noche volví a casa caminando, sin escolta, sin chofer, con mi chaqueta de siempre y los auriculares puestos. En mi playlist sonaba una canción que usaba cuando grababa escenas emocionales. La voz de Luna resonaba en mi cabeza, mi propia voz. En las sombras de montañas antiguas donde la magia fluye como ríos de luz, y me detuve. Miré al cielo, las estrellas titilaban como si me guiñaran un ojo. Y lo supe, no era solo una actriz de doblaje, no era solo una voz, era la voz de la niña que nadie defendió, y que ahora finalmente hablaba por todas las demás. Me dijeron que el tiempo lo cura todo. Mentira, el tiempo solo maquilla heridas si no haces nada con ellas. Las esconde debajo de responsabilidades, de sonrisas forzadas, de escenas familiares, donde finges que todo está bien mientras tu alma grita bajo la mesa. Yo grité durante años, y ellos no oyeron nada, no porque no pudieran, sino porque no querían. Una semana después de la boda, mi padre me llamó. Me pidió almorzar en su oficina como antes. Acepté no por nostalgia, sino por necesidad. Quería ver hasta dónde llegaba su arrepentimiento, si era genuino o estratégico. Porque David Kellerman, dueño de concesionarios, padre de familia, manipulador profesional, no daba un paso sin interés oculto. Y no me equivoqué. Después de una comida tensa entre frases llenas de azúcar y preguntas incómodas sobre cifras, soltó la bomba. He estado pensando, Lidia, quizá podríamos hacer algo juntos. ¿Un negocio? Imagínate una línea de productos Luna con nuestras concesionarias, algo familiar simbiótico. Yo pongo la infraestructura, tú la marca. Seríamos invencibles. Lo miré fijamente. Invencibles, la palabra favorita de los hombres que solo aman el poder. No necesito tu infraestructura, le dije sin suavizar el filo. Y no usaré a Luna para limpiar tu imagen. No es eso, hija. Es una oportunidad. Mira, los medios me están llamando, quieren entrevistas. Podríamos hablar de cómo durante años dijiste que era una inútil. ¿Cómo me expusiste públicamente en una boda? ¿Cómo me negaste validación básica mientras firmaba contratos millonarios a tus espaldas? Sus manos temblaron, lo noté, y me encantó verlo así. Por primera vez él estaba en mis manos, y no al revés. Papá, dije despacio.
Esto no es venganza, es justicia. Lo único que me interesa es que sepas lo que se siente cuando el silencio de otro te aplasta. Se quedó helado. Me usaste como chivo expiatorio en cada reunión. Cada vez que alguien hablaba de fracaso, tú dabas mi nombre. Me convertiste en lección de lo que no se debe hacer. No quería que te destruyera, susurró, y me empujaste directo al fuego para enseñarme a no arder. Me levanté. Él trató de detenerme. Lidia, espera. Podemos solucionarlo. Podemos arreglar esto. Yo ya lo arreglé, sin ti. Y salí de su oficina sin volver la vista atrás. Días después, en un panel internacional sobre mujeres en la animación, se me pidió dar una charla sobre resiliencia en industrias dominadas por el juicio. El auditorio estaba lleno. Cámaras, estudiantes, ejecutivos, medios. Tomé el micrófono y por primera vez lo conté todo. Durante 5 años oculté mi identidad profesional, no por miedo al rechazo público, sino por miedo al rechazo familiar. Todos enmudecieron. Mi padre me llamó fracasada en público mientras mis personajes viajaban por el mundo. Mis parientes se reían de mí mientras yo financiaba estudios independientes y escuelas de doblaje para jóvenes sin recursos. No era una mesera sin futuro, era una voz con propósito. Aplausos. Pero no por el drama, por la verdad. Hoy estoy aquí para decirles algo. El dolor silencioso que cargamos como mujeres, como artistas, como hijas de padres, que no creen en nosotras no es debilidad, es fuego. Y cuando aprendemos a dirigir ese fuego, quemamos las estructuras que nos quisieron encerrar. Esa noche me llegaron más de 3,000 mensajes. Mujeres de toda Hispanoamérica contándome historias parecidas. Voces apagadas por padres, parejas, profesores. Todas diciéndome, gracias por decir lo que yo nunca pude decir. Y ahí lo supe, mi venganza no era dinero, no eran cifras, ni trofeos. Mi venganza era la visibilidad, era ocupar el espacio que me negaron. Era convertirme en el símbolo de todas esas niñas a las que llamaron exageradas, imprudentes, soñadoras sin remedio. Pero la vida aún me tenía una escena final, un giro inesperado, un giro de justicia poética. Una mañana, mientras desayunaba tranquila, recibí un correo de mi abogado. Asunto urgente. Investigaciones sobre Kellerman Motors. Lo abrí, y mis ojos se agrandaron. El fiscal de delitos económicos estaba investigando a mi padre por evasión fiscal, lavado de dinero y triangulación con empresas en paraísos fiscales. La cara del hombre que me llamó irresponsable estaba a punto de adornar los noticieros como ejemplo de corrupción empresarial. El mismo que se rió de mi fase artística estaba siendo perseguido por el Estado. Ironía fina, justicia divina. Y yo no moví un solo dedo. No lo expuse. No filtré nada, solo observé cómo el castillo que tanto defendía se derrumbaba solo ladrillo por ladrillo. El hombre que me negó confianza, que me despreció por elegir caminos inciertos, que me utilizó como ejemplo de fracaso. Ahora era él el fracaso andante. Semanas después, el juicio fue noticia nacional. Mis redes se llenaron de mensajes. Algunos incrédulos, otros hipócritas. Incluso familiares que me pedían ayuda para recomponer el apellido. No respondí. No tenía que hacerlo. La vida ya había respondido por mí. Y sin embargo, no me regocijé en su caída. Porque la verdadera victoria no era verlo caer. Era haberme elevado tan alto que su opinión ya no tenía gravedad en mi mundo. Luna no nació para ser un trofeo. Nació para ser una espada. Y yo fui la mano que la empuñó. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi estudio en Nueva York, que también es mío, por cierto, pienso en la niña que fui. La de la capa morada. La que dibujaba con crayones mientras su padre gritaba por teléfono. La que aprendió a toda a esconder sus sueños porque no eran útiles. A esa niña solo quiero decirle esto. Ganamos. Nos subestimaron. Nos llamaron locas. Nos hicieron dudar. Y aún así lo logramos. Nos volvimos millonarias sin dejar de ser humanas. Fuimos leales a nosotras mismas. Y ahora el mundo escucha nuestra voz. Porque yo era la débil hasta que dejé de serlo. Y ese fue el verdadero giro inesperado.